Los alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen el placer de presentarles el tema de COVID-19. Sean todos bienvenidos. Los coronavirus se encuentran ampliamente distribuidos e infectan humanos, mamíferos y aves. Pueden ocasionar enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas. Se denominan coronavirus por la apariencia que dan bajo el microscopio electrónico, parecido a una corona. Son virus envueltos, con un diámetro aproximado de 125 nanómetros. Genoma ARN de cadena simple, sentido positivo. Se considera el genoma más grande de los virus ARN, con un tamaño de 26 a 32 kilobases. Codifica 4 proteínas estructurales, que incluyen glicoproteína espiga, S, envoltura, E, membrana, M, y nucleocápside, N, y otras 16 proteínas no estructurales que participan en la transcripción y replicación viral, como es la helicasa y la ARN polimerasa dependiente de ARN. Existen dos virus altamente patógenos y transmisibles. El primero lo reportado en 2002 en la provincia de Guangdong, China, nombrado coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, es decir, SARS-CoV. Y una década después, en 2012, en Arabia Saudita, se aisló el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, es decir, MERS-CoV. A finales de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei, China, se reportaron una serie de casos que cumplían criterios para neumonía de etiología desconocida de características graves. Las autoridades locales de salud notaron en los pacientes una asociación epidemiológica con un mercado mayorista de mariscos, en los que también se vendían al público animales no acuáticos como aves de corral vivas y varios tipos de animales salvajes. El 1 de enero del 2020 se indicó el cierre del mercado al público. Las investigaciones iniciales de Su y colaboradores en muestras de lavado broncoalveolar de 3 pacientes, mediante el uso de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y cultivo viral, identificaron un nuevo virus. Provisionalmente se nombró Nuevo Coronavirus 2019, el cual, de acuerdo a sus características genómicas, se clasificó dentro del género Beta Coronavirus, subgénero Sarbecovirus, y también se confirmaron sus efectos citopáticos con cambios estructurales en las células huésped. En el mercado de Wuhan se encontraron 15 muestras ambientales positivas para nCoV 2019. La Organización Mundial de la Salud, a partir de la información proporcionada por el gobierno chino, identificó un primer caso de infección por coronavirus SARS-CoV-2 el 8 de diciembre de 2019. Otras fuentes identifican al paciente 0 el 17 de noviembre del 2019. Se trataría de un varón de 55 años, natural de Wuhan. El 11 de enero se reportó la primera defunción en China. El 13 de enero en Tailandia se registró el primer caso importado en un paciente de 61 años residente de Wuhan. Estados Unidos de Norteamérica reportó su primer caso confirmado el 20 de enero en un paciente de 35 años que viajó a Wuhan. Entre el 23 y 24 de enero se inició la cuarentena en el área metropolitana de la ciudad de Wuhan junto con varias ciudades cercanas y se establecieron medidas de control en los medios de transporte aéreos, terrestres nacionales e internacionales. La OMS, el 30 de enero, declaró la infección por nCoV 2019 una emergencia internacional de salud pública. El 11 de febrero el nombre de la enfermedad cambió oficialmente a COVID-19. El nombre del virus posterior al análisis genómico de las secuencias es SARS-CoV-2. Al 2 de enero de 2020 se han confirmado 88.948 casos y 2.977 defunciones, con una tasa de letalidad global de 3.4%. Se reportan casos graves en 20%. La epidemia se ha propagado a 64 países. El nuevo virus pertenece al superreino de la riboviria, en el orden de los neovirales. En el informe 2018, los neovirales contienen 7 subórdenes, entre ellos Coronavirinae, con una sola familia, Coronaviridae, y 2 subfamilias, de las cuales Orthocoronavirinae contiene los 4 subgéneros, Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Gamma coronavirus y Delta coronavirus. En el género Beta coronavirus hay 5 subgéneros. El subgénero Sarbecovirus contiene una única especie, Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, en los que figuran los virus SARS-CoV y SARS-CoV-2. La estructura del virión consiste principalmente en una nucleocápside y en una envoltura externa. En la nucleocápside, el genoma viral está asociado con la proteína N, la cual se halla fosforilada e insertada dentro de la bicapa de fosfolípidos de la envoltura externa. En cuanto a la envoltura externa, ahí se encuentran proteínas estructurales principales denominadas proteína spike, proteína de membrana y proteína de envoltura, además de proteínas accesorias,
tales como la proteína hemaglutinina esterasa, la proteína 3, proteína 7A, entre otras. Entre las funciones de las proteínas estructurales principales están la proteína S, que facilita la unión del virus al receptor de la célula huésped. La proteína M ayuda a mantener la curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside. La proteína E juega un papel importante en el ensamblaje y liberación del virus. Y la proteína N forma parte de la nucleocápside al unirse al material genético viral. El genoma de SARS-CoV-2 está formado por una única cadena de RNA monocatenario positiva, de aproximadamente 30.000 pares de bases. Esta cadena de RNA se asemeja estructuralmente a un RNA mensajero de células eucariotas, ya que presentan un capuchón metilado en el extremo 5 y una cola poliadinilada en el extremo 3, lo que le da un gran parecido a los RNA-M de la célula huésped. El genoma de SARS-CoV-2 se puede dividir en 3 tercios. Los 2 primeros tercios codifican para el gen de la replicasa viral. Este gen está constituido por 2 ORF, ORF1A y ORF1B, los que, al comienzo de la infección, serán traducidos directamente en 2 poliproteínas de gran tamaño llamadas PP1A y PP1AB. Estas poliproteínas posteriormente serán procesadas proteolíticamente para generar 16 proteínas no estructurales, las cuales estarán implicadas en la replicación del genoma viral y en la transcripción de RNA-M subgenómicos. El último tercio del genoma, el más cerca del extremo 3, codifica los genes de las 4 proteínas estructurales principales, la proteína S, M, E y N, y los genes de las proteínas accesorias, proteína HE, 3, 7A, entre otros. Bueno, yo le voy a hablar acerca de las fuentes del virus, el periodo de incubación y el ritmo reproductivo. El periodo de incubación varía de 5 a 10 días y se puede extender hasta 14 y ha habido casos que se pueden extender hasta 21 días. Dependiendo de cada persona, el organismo es diferente. El problema con algunos pacientes es que son asintomáticos, los cuales presentan síntomas leves como dilatación en los ojos, anosmia, tos seca, como si fuera una gripa normal nada más. Y estas personas dicen sentirse bien y salen a hacer sus actividades normales, lo cual no deberían de hacer. Se supone que deberían de guardar reposo, pero no lo hacen. Esto ocasiona que los sistemas de salud colapsen en las áreas más afectadas. Por eso la vigilancia es indispensable para controlar la propagación de este virus. La fuente del virus. Este descubrimiento de este nuevo coronavirus tiene su origen en un mercado de mariscos situado en la ciudad de Wuhan, China. El primer caso notificado fue el de un trabajador del citado mercado que ingresó a un hospital el 26 de diciembre de 2019, con neumonía grave, insuficiencia respiratoria. Tras diversos análisis se determinó que esta persona estaba infectada con un nuevo coronavirus, una nueva cepa, que se le denominó SARS-CoV-2. Todavía no se conoce de dónde proviene este nuevo coronavirus, aunque diversas investigaciones descartan casi por completo la posibilidad de que surgiera en un laboratorio debido a la acción humana. Análisis genéticos realizados hasta el momento, tomando como base los otros coronavirus conocidos, sugieren que el murciélago o el pangolín pudieron ser los animales que lo transmitieron a humanos. Este proceso de transmisión de animal a hombre se denomina transferencia zootónica. El ritmo reproductivo. El número reproductivo R0 es el número promedio de nuevos contagios que una persona infectada puede generar. Cuanto mayor es este número, mayor es el potencial pandémico de una enfermedad. El número reproductivo de este coronavirus tiene un nivel 4, el cual es bastante alto en comparación con otras enfermedades como la viruela o la rubiola, que tiene una tasa de 3.5 y 6, es relativamente alto. Bueno, la sintomatología. La sintomatología del SARS-CoV-2 va a depender también de cada persona, pero frecuentemente se presenta la fiebre mayor a 38 grados centígrados, molestias y dolores en garganta, fatiga, tos seca, disnea, que es la dificultad de respiración, anosmia, que es la pérdida del olfato por completo, y en algunos casos la pérdida del gusto, la pérdida de apetito y la percepción de sabores.
También a veces dolor de cabeza, irritación en los ojos. Eso ya va a depender de la persona. El COVID-19 es una infección viral producida por el SARS-CoV-2 que afecta principalmente las vías respiratorias bajas. En los casos más severos podría producir una respuesta inflamatoria sistemática masiva y fenómenos trombóticos en diferentes órganos. El SARS-CoV-2 contiene alrededor de 30.000 bases de ácido ribonucleico utilizada en la proteína espiga S para entrar en las células huéspedes y se une con una gran afinidad al receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima está expresada en las células alveolares tipo 2 y el ácido ribonucleico del virus ingresa en las células del tracto respiratorio superior e inferior y es traducido a proteínas virales. El COVID-19 resulta de dos procesos fisiopatológicos interrelacionados, uno con otro. Número 1, el efecto citopático directo resultante de la infección viral, que predomina en las primeras etapas de la enfermedad. Número 2, la respuesta inflamatoria no regulada del huésped, que predomina en las últimas etapas. Se ha visto que las citocinas proinflamatorias y quimiosinas, incluyendo el factor de necrosis tumoral, la interleucina, el factor estimulante de colones y de granulocitos, la proteína 10 inducida por el interferón gamma y la proteína de quimiotrayente de macrófagos están significativamente elevadas en pacientes con COVID-19. Como la influenza grave, la tormenta de citocinas juega un rol muy importante en la inmunopatología del COVID-19. Es importante identificar la fuente primaria de la tormenta de citocinas en respuesta a la infección por SARS-CoV-2 y los mecanismos virológicos detrás de esto. Otra consideración importante está relacionada con la hipercoagulabilidad, relacionada tanto con el efecto citopático del virus en el endotelio como la respuesta inflamatoria que puede identificarse sistemáticamente por los picos más altos. Este estado de hipercoagulabilidad puede traducirse a microtrombosis con oclusión de pequeños vasos en el lecho vascular pulmonar que contribuyen al empeoramiento de la hipoxia por alteración de la relación de la ventilación-perfusión y luego asociarse con los trombos que están presentes en los pulmones y la alteración de la cascada de coagulación que se puede medir a nivel sistemático. La disfunción endotelial causada por el efecto citopático directo del virus como la reacción inflamatoria conlleva un entorno protrombótico. Las etapas de la enfermedad. El estado 1, fase temprana. Es el resultado de la replicación viral que condiciona el efecto citopático directo y la activación de la respuesta inmune innata y se caracteriza por la estabilidad clínica, con síntomas leves, por ejemplo la tos, la fiebre, la asteína, el dolor de cabeza, la mialgia, asociados con la linfopenia y la elevación de los dímeros D y LDH. El estado 2, o la fase pulmonar, resulta de la activación de la respuesta inmune adaptativa que resulta de una reducción de la viremia, pero inicia con una cascada inflamatoria capaz de causar dolor tisular. Se caracteriza por un empeoramiento en la afección respiratoria, con disnea, que puede condicionar la insuficiencia respiratoria aguda asociada con un empeoramiento de la linfopenia y la elevación moderada del PCR y de las transaminasas. El estado 3, o la fase hiperinflamatoria, caracterizada por la insuficiencia multiorgánica fulminante con empeoramiento frecuente del compromiso pulmonar, resultado de una respuesta inmune no regulada que condiciona un síndrome de tormenta de citoquinas. Este síndrome, que recuerda a la linfocitosis hemofagocítica secundaria, es potencialmente identificada por los puntos más altos. Los datos iniciales del COVID-19 muestran que aproximadamente el 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve, el 20% requieren hospitalización y solo el 5% aproximadamente ingresan en una unidad de cuidados intensivos. Si por efecto dañino directo del virus en los tejidos, la tormenta de citocinas o ambas contribuyen a la disfunción orgánica múltiple, el uso de anticuerpos monoclonales contra el receptor de la IL-6 o de corticoides se ha propuesto para aliviar la respuesta inflamatoria. La respuesta inmune desregulada tiene una etapa de inmunosupresión que sigue a la fase proinflamatoria. Se caracteriza por un agotamiento funcional de linfocitos periféricos, sobre todo los linfocitos TCD4 y CD8,
lo que se ha asociado a un alto riesgo de desarrollar una infección bacteriana secundaria. Esta linfopenia también se ha encontrado en influenza grave y otras infecciones virales respiratorias. Patogénesis. Mecanismos de patogénesis del SARS-CoV-2. Número 1. Ingreso en la célula huésped. La infección por SARS-CoV-2 comienza con la unión de proteínas con el receptor AC2 de la célula huésped. El virón ingresa vía endocitosis. Número 2. Traducción del genoma viral y transcripción de las proteínas del SARS-CoV-2. Una vez completado el ingreso de citoplasma, la nucleocápside del virus se libera y permite la salida del RNA genómico viral. Esta secuencia del RNA actúa como un RNA mensajero donde se transcribe directamente el gen de la réplica viral por medio de ORF1A y ORF1AB, traduciéndose en las poliproteínas PP1A y PP1AB. Finalmente, el complejo replica y sintetiza el conjunto de RNA mensajero subgenómicos que codifican para la elaboración de las proteínas estructurales principales, como son las SMEN, y para las proteínas accesorias. Número 3. Replicación del RNA, ensamblaje de las proteínas y salida del SARS-CoV-2 en la célula huésped. El RNA genómico viral recientemente sintetizado se asocia con la proteína formando la nucleocápside. Las proteínas estructurales SM y E y las proteínas accesorias, expresadas a partir de los RNA mensajeros, son elaboradas en las membranas del retículo endoplasmático y posteriormente transportadas al aparato de Golgi, donde serán ensambladas junto con la nucleocápside para producir nuevas partículas víricas, las que serán exportadas hacia la membrana plasmática celular en forma de vesículas, produciéndose así la liberación del virus. Respuesta inmune del organismo. Para montar una respuesta antiviral, el sistema inmune innato detecta una infección mediante receptores de reconocimiento de patrones, PRRS, es decir, receptores que identifican moléculas intersacas presentes en los patógenos. Estas moléculas intersacas corresponden a los patrones moleculares asociados a patógenos. Entre los receptores PPR conocidos en la actualidad se incluyen principalmente los receptores tipo TOL. Estos receptores corresponden a proteínas transmembrana que presentan dos dominios, un dominio exterior que se une al PAMP y un dominio interior que inicia las vías o cascadas de señalización, induciendo diferentes respuestas biológicas. Diagnóstico. Prueba RT, PCR y TAC. Bueno, el examen molecular que se está empleando en todo el mundo para detección directa de la infección con el SARS-CoV-2 es la prueba del RT-PCR sobre los genes expresados por este virus, por lo cual en medio del RT-PCR la expresión genética de los fragmentos del SARS-CoV-2 a partir de muestras de esputo, lavado broncoalveolar e hisopado del tracto respiratorio proveniente de 4.480 pacientes con síntomas de infección respiratoria o contacto cercano con el virus en el hospital de Wuhan. Se realizó la secuencia del fragmento génico ORF1AB y de un fragmento de las proteínas de las nucleocápsides. Para un diagnóstico confirmatorio, los autores consideraron como pacientes SARS-CoV positivos a los que presentaron ambos fragmentos genéticos. De estos resultados encontraron que los pacientes más expuestos son adultos mayores de 70 años con el 61.81% de Indonesia. Otra de las estrategias sugeridas en la literatura para la tamización prequirúrgica de pacientes es la realización de tomografía axial computarizada, el TAC, de tórax. No obstante, su desempeño puede ser afectado en estos tempranos de la infección y en casos asintomáticos. Se evaluaron las características del TAC del tórax
en pacientes sintomáticos de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. Si bien la sensibilidad del TAC para detectar anormalidades fue de un 91% en pacientes con 3 a 5 días de evolución. Hay 3 formas de clasificar a una persona sintomática: leve, con fiebre y síntomas del tracto respiratorio o imágenes compatibles con neumonía. Para ser considerado moderado debe presentarse cualquiera de los siguientes signos sin síntomas: dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria menor a 30 por minuto, en estado de reposo saturación de oxígeno menor o igual al 93%, una presión arterial menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Se considera grave cuando cumple con las siguientes condiciones: insuficiencia respiratoria con requerimiento de ARM, shock, ingreso a unidad de terapia intensiva por disfunción multiorgánica. Hasta el momento no todos contamos con una vacuna para la prevención de infección por COVID-19, por lo que la mejor manera de prevenir infección es evitar exponerse al virus. Por lo anterior se enumeran las medidas que han demostrado que evitan el contagio. Número 1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón, al menos por 60 segundos, en especial después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz. Toser o estornudar, así como después del contacto directo con personas enfermas en su entorno. En el caso de que las manos no estén visiblemente sucias o contaminadas, se puede utilizar un producto para desinfección de manos que contenga 70% de alcohol, por 20 a 30 segundos. 2. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia, usando un producto común de limpieza de uso doméstico, enrociador o toallita. 3. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y depositarlo inmediatamente en un cesto manos libres para no tocar la tapa. Reducir el tiempo en lugares concurridos, así disminuye la probabilidad de estar en contacto con personas enfermas. Evitar tocarse la cara, sobre todo ojos y boca. 6. Evitar saludar de mano y de beso. Las medidas se esfuerzan de acuerdo a la situación existente. Otras recomendaciones es evitar el contacto sin protección con animales de granjas o animales salvajes. Después del contacto, lavarse las manos con agua y jabón. Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda, tos, rinorrea, dolor faríngeo, estornudos, deben practicar la etiqueta respiratoria, es decir, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar. Si no se cuenta con un pañuelo, utilizar el ángulo del codo. Las personas con síntomas de infección respiratoria no deben acudir a lugares y espacios concurridos, por ejemplo, cines, fiestas, conciertos, transporte público, entre otros. Acudir al médico si se presenta una infección respiratoria con fiebre, dolor faríngeo, rinorrea. No automedicarse. Es recomendable utilizar una mascarilla facial, o sea, un cubrebocas, durante los traslados. Acudir inmediatamente al médico si hay además falta de aire o dificultad respiratoria. Se recomienda el uso rutinario de mascarilla facial en personas sanas. Evitar el contacto cercano con personas que padecen infecciones respiratorias agudas. Mantenerse al menos a 1 metro de distancia, es decir, una longitud mayor a la de un brazo. Dentro de las instalaciones sanitarias, mejorar las prácticas de precaución estándar y por mecanismos de transmisión para prevención y control de infección. Hasta la fecha se han contabilizado 100.881.368 casos detectados a nivel mundial, 2.168.336 muertes y 72.709.145 recuperados. Esto es en más de 190 países que fueron afectados. Por el lado de los decesos, tenemos que el total de muertes en todo el mundo asciende a los 2.186.631 muertes por COVID-19, siendo de esta manera encabezado por Estados Unidos con un total de 431.882 fallecimientos. En segundo lugar tenemos a Brasil con 220.161 fallecimientos. En tercer lugar, la India con 153.847 fallecimientos. Muy cercano a la India tenemos a México con tan solo 153.639 personas fallecidas.
siendo estos los 4 países con más decesos en todo el mundo. Como podemos observar, la gráfica llega tan solo al día 27 de enero del 2021, por lo cual la gráfica podría aumentar posteriormente o incluso disminuir. Esta vez les voy a hablar sobre el desarrollo de vacunas para el SARS-CoV-2. Al 28 de diciembre del 2020 hay ensayos clínicos a gran escala, fase número 3, en curso o previstos para 3 vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Número 1. La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Número 2. La vacuna contra el COVID-19 de Janssen. Número 3. La vacuna contra el COVID-19 de Novavax. Estas vacunas son, se podría decir, vacunas de ARN mensajero. Las vacunas de ARN mensajero son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas. Para despertar la respuesta inmunitaria, el sistema de muchas vacunas consiste en inyectar el germen atenuado o inactivado en nuestros organismos. No es el caso de las vacunas ARN mensajero. En lugar de ello, estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso una porción de una proteína, que desencadena a una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esta respuesta inmunitaria que produce anticuerpos es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos. Cuando se probaron en macacos, las vacunas indujeron la respuesta de células T CD4+, sesgadas en T helper 1, y respuestas de anticuerpos neutralizantes dependientes de la dosis. La vacuna ARNM 1273 podría inducir un alto nivel de protección, particularmente en el grupo de dosis altas, de la replicación viral en las vías respiratorias superiores e inferiores. Por su forma de transmisión del COVID-19, es muy sencillo contagiarse, así como contagiar a otros. Sin embargo, siguiendo las medidas preventivas y creando buenos hábitos de higiene personal, se puede contrarrestar la propagación del virus. La clave se encuentra en qué tan consistente es cada individuo de esta enfermedad y en la detección temprana de los síntomas. El uso correcto de la mascarilla, acudir al médico ante cualquier sospecha de infección y la no automedicación es fundamental para evitar contagios, así como el aislamiento social, donde son prácticamente nulas las posibilidades de contraer el virus. Siendo de esta manera una de las posibilidades más grandes de parar esta pandemia, de igual manera, basados en estadísticas, los momentos en los cuales los contagios se lograron reducir de gran manera fue gracias a la cuarentena, aunque ya se ha, entre comillas, terminado con ella. Pareciera que los casos siguieran manteniéndose por arriba de los millones, aunque con gran esperanza la vacuna podría reducir esta gráfica de contagios de gran manera. Aquí podemos ver las bibliografías, todos los lugares consultados y de donde se obtuvo toda la información. Y por último, decirles a todos que muchísimas gracias por prestar atención a este video, a esta exposición. También queremos agradecerle al profesor de bioquímica Eduardo Armenta por habernos dado este extenso y muy maravilloso tema, del cual aprendimos bastante. Y pues es todo. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un grandioso día.